veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Estuvimos hablando con el hermano Julio Álvarez y Susi sobre el tema de que muchas veces tenemos y adquirimos costumbres, tradiciones de otros lados, especialmente ahora con la tecnología, con la información, con el internet. Y eso se van arraigando en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y hay fiestas y tradiciones culturales, locales, que se vuelven a surgir, y hay otras que son importadas. Y en ese buscar ese conocimiento de esas culturas, a veces son culturas muy interesantes que nos llaman la atención y se hacen raíz en una sociedad. Y eso nos olvida algo que es más importante, y es la cultura de Dios. Tener una cultura de Dios, de bendición, una cultura inclusive de las fiestas que Él estableció para todos nosotros. Y hablábamos con Julio y con Susana sobre la fiesta que ahora también se va a dar en Estados Unidos, que es la fiesta de Acción de Gracias, que es muy importante allá. Y esa fiesta, me dice Julio, creo que deberíamos promocionarla en nuestra cultura. Y creo que es una fiesta importante, pero no simplemente como una fiesta copiada de una cultura extranjera. Yo creo que hay que saber cuál es el arraigue de esas cosas, de esa cultura. ¿Dónde está fundamentada? Y en ese estudio que él me mandó, yo comencé a ver otras cosas que había. Nosotros también tenemos ciertas fiestas locales y culturas que la ignorancia de nosotros nos lleva a la confusión e inclusive del sincretismo de esas fiestas. Hablando de fiestas locales, de la cultura local, heredadas de nuestros ancestros, tenemos unas que se van arraigando y que últimamente han ido saliendo a la luz. Y una de ellas es la adoración al Dios Sol. Inclusive se están comenzando a hacer feriados ahora en esta nueva gestión de gobierno para adorar al sol. Y como contraparte en el oriente salió de ir a adorar al lucero del alba. Y fíjese que a veces las personas entran en la trampa por contrarrestar ciertas otras culturas, entran en culturas que siguen siendo culturas paganas. Adorar al Dios Sol, al Inti Raymi, estuve estudiando sobre eso, era una de las más grandes e importantes celebraciones en los tiempos de los incas. El Inti Raymi es una palabra que proviene del quechua, que significa resurrección del sol, y está basado en la adoración del sol. Marca el comienzo de un año y era celebrado al final de la recolección de papas y maíz para agradecer a Inti por la abundante cosecha y pedir más por una próxima estación más exitosa. Pedir al sol. Bueno, si vos comenzás a ver otras culturas, en Egipto se adoraba al dios Ra, que era también el dios sol. En la India también se adora al sol. Y esto se hace justamente en una fecha muy especial, que es el solsticio de invierno en nuestro hemisferio, que es el 21 de junio. Pero de acuerdo a ese reloj solar que usaban los incas,
el sol permanece algunos días en el mismo sitio antes de elevarse, que es el día 24 de junio, y que eso coincide con otra fiesta que también es promocionada, que es San Juan, y donde la gente anda por las brasas y dice: no mandarás a tus hijos caminar sobre las brasas, dice la palabra del Señor. Y por otro lado, también la logia masónica adora al sol. La logia masónica hace un rito muy especial el solsticio de verano. Fíjese, ¿de dónde sacaron los incas? Yo no lo sé. ¿De dónde sacaron los egipcios? Yo no lo sé. Seguramente todo. ¿De dónde lo sacaron los masones? No lo sé, pero no es que se copiaron uno del otro, sino que el diablo comenzó a usar ciertas situaciones para desenfocar a las personas de la verdadera adoración a Dios. El versículo que leímos nos habla de hacer una fiesta de acción de gracias a Dios al final de la cosecha. Cuando hablamos en el versículo 16 de Éxodo 23, también la fiesta de la siega, de los primeros frutos, era llamada la fiesta de las semanas. Y algo muy interesante, el día de Pentecostés. Mira, el tema de las fiestas bíblicas no son hechas al azar. Jesucristo murió precisamente cuando se conmemoraba la fiesta de los panes sin levadura, que era el día, conmemorando el día en que el pueblo judío fue libre de la esclavitud. Cuando se sacrificó el cordero de la Pascua, y a través de pintar la sangre en los dinteles, en los marcos de las puertas, ocurrió la Pascua, que significa el pasar sobre, el Pesach. Ese día, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, derramó su sangre. Y por su sangre nosotros somos sacados de Egipto. Después de eso, 50 días después, viene la fiesta de Pentecostés. La fiesta que llamamos de las semanas. La fiesta de la siega, de los primeros frutos. El Espíritu Santo, eso está en Hechos 2:1, el Espíritu Santo en esa fiesta llega para permanecer con nosotros. El Consolador enviado por nuestro Señor Jesucristo llega para permanecer aquí con nosotros. Y luego la fiesta de la cosecha, también conocida como la fiesta de los tabernáculos, era para festejar el fin de la recogida de los frutos y dar gracias a Dios por todos los frutos del año, por todo lo que Él nos dio la provisión de las necesidades que teníamos y que tenemos hoy. Para alejarnos de eso, el paganismo, las personas que contradicen quién es Dios, el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para alejarnos de eso y desenfocarnos, es que las religiones paganas, el comercio usado por el enemigo para alejarnos de lo que verdaderamente significa tener una fiesta de celebración a Dios, es que van ocurriendo estas cosas. Nosotros en el tema local tenemos ahora, y ha ido proliferándose hasta las coas que llaman, que es la quema de incienso y la quema de ciertas cosas, ofrendas para que le vaya bien, ofrendas a la Pachamama. Y yo les quiero decir, hermanos, que nuestra cultura de esta nación, ninguna de esas es una cultura que sigue a Jehová. Ni las coas, ni la adoración a Dios, ni al lucero del alba con la cultura guaraní.
Lucero del alba era el nombre del ángel caído. Y cuando se adora al lucero del alba, entonces está adorando al diablo, no se está adorando a Dios. Y esas son parte de nuestras culturas locales, ancestrales, y que muchas veces por la ignorancia hemos entrado en el sincretismo. Y el sincretismo nos apartó del verdadero Dios para simplemente dejarnos llevar porque tenemos ciertas tradiciones y ciertas culturas. Hay otras culturas importadas, como el carnaval. No voy a entrar mucho en el carnaval porque hemos hablado mucho de esas cosas, pero el carnaval ya sabemos cuáles son los resultados. Y la palabra de Dios dice que por sus frutos lo reconoceréis. Y del carnaval nunca se ha sacado buen fruto. Del carnaval el único fruto que hay es familias destruidas, es personas destruidas, es embarazos no deseados, es personas en exceso de alcohol, es personas en fornicación, es personas en simplemente un libertinaje total. Hay estudios sociológicos aquí en nuestra ciudad que han sido publicados en los periódicos locales, donde habla de que la tendencia del comportamiento social es hasta de un 70% a más de emborracharse, de tener sexo y de tener un tiempo de vida libertina. ¿Por qué la sociedad comienza a tener esa fuerza interior para hacer eso? En el carnaval va a ver usted personas que en el día a día las ve como personas honorables haciendo cosas de total deshonra, como bebiendo en la calle, como estar haciendo cosas que en un día normal no las haría. ¿Por qué? Simplemente porque hay una consagración. Hay una consagración a Porneia, a Baco, a Baal. Y esa esfera espiritual comienza a actuar, esa fuerza espiritual del mal comienza a actuar en las personas. Un papá una vez, previo a los días de carnaval aquí en la iglesia, me dijo: estoy con problemas con mi hija de 11 años, porque quiere participar del carnaval, quiere tirar vejiga, quiere jugar con chiguete, quiere jugar con espuma. ¿Eso está mal? Yo le dije: tienes que explicar a tu hija lo siguiente. No, me dijo: explíqueselo usted, pastor. Y me senté con ella allá en la acera y le comencé a hacer un dibujo en un papel, a explicarle lo que significaba una esfera espiritual. Le dije: ¿sabe? El tirarle una vejiga a alguien con agua no es pecado, no tiene ningún problema eso. De repente el rociarle con espuma tampoco. Si no le echas a los ojos no le va a hacer ningún daño. El problema no está en esas acciones. El problema está en la esfera espiritual en que nos encontramos en ese momento y lo que significa la participación en esos días. Le expliqué a la niña: ¿sabes? La ciudad queda cubierta porque la autoridad máxima de la ciudad, el alcalde, saca una ordenanza con el consejo municipal y consagra al dios Momo la ciudad y la sociedad. La consagra, la entrega. Y al entregarla, no se la está entregando al Dios de la Biblia. Quien gobierna espiritualmente entonces es el dios Momo. Es Baco de la borrachera, ese que está sentado en ese barril en todas las latas de cerveza. A Porneia. Por eso es que cuando las autoridades distribuyen condones gratis, el mensaje es: pueden tener el sexo que quieran. Y supuestamente es protegido, pero pueden tener el sexo que quieran. Puede de repente protegerte de algunas enfermedades físicamente, pero no te va a proteger tu alma. Entonces, si yo bailo en esa fiesta, si yo tiro vejiga en esa fiesta, si yo comparto esa fiesta, estoy
en ese contexto espiritual, en esa esfera espiritual. Por eso es que la iglesia se retira, sale de la esfera espiritual y crea su propia esfera espiritual de consagración a Dios, al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y le hice esta explicación con un dibujo a esta niña muy simple y me dijo: entiendo, quiero ir al retiro de la iglesia. Y cuando no entendemos lo espiritual, es cuando el Señor dice: tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no escucháis. No vemos lo espiritual, no vemos lo que dice en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay otras tradiciones culturales importadas que ya se acercan, y es la Navidad. La Navidad tiene un origen pagano, de Babilonia. ¿Sabe? Habían cultos en esa época en Babilonia a la reina Serinamis, que en las otras culturas griegas y romanas viene y se convierte en Astarot, en Venus, en Isis, en Diana. Es lo mismo. Y era representada esta mujer con un hijo en los brazos. Y ese hijo era Tamuz, que fue una encarnación del dios Sol, Ra en Egipto o Baal en los caldeos. ¿Y sabe cómo se lo festejaba en Babilonia? Se adornaban árboles. Se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes. ¿Por qué? Porque se decía en la historia de que este árbol era símbolo de este dios Nimrod. Nimrod, por si acaso, es mencionado en la Biblia en Génesis 10:9 como un dios pagano. Entonces la leyenda decía que en ese tronco seco, cuando ella iba ahí fue que fue encarnado Tamuz, hijo de Nimrod, y fue a través de una encarnación. Se adoraba ese árbol como símbolo de la vida. Había un festival de invierno conmemorando el nacimiento de Tamuz, dios Sol en Roma. Se valoraba la amistad, por lo cual también se intercambiaban regalos. Se escogió como fecha de nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, porque en esa fecha la Roma pagana, cuando asumió a la iglesia del Señor, a la iglesia cristiana, y la convirtió ya no en iglesia de Cristo, sino en iglesia de Roma, porque se llamó iglesia católica, apostólica y romana, dejó de ser la iglesia de Cristo. Tuvo un dueño, Roma, el gobierno de Roma, el estado de Roma. En esa época ya se festejaba la fiesta del solsticio de invierno, que se traducía ese solsticio, lo que significa la fiesta Natalis Solis Invictus, ser el nacimiento del sol invictus, del sol poderoso, del sol invencible. Y precisamente traía la tradición babilónica que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses en ese sincretismo con el nacimiento de Jesús, porque hasta ahora no se ha determinado el día exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para tener una fecha, conjuncionaron eso se llama el sincretismo, la conjunción de diferentes creencias en uno. Pero el problema de eso es que cambiaron el tema de Jesucristo por Papá Noel. Y apareció Papá Noel en la escena. Entonces Papá Noel era una historia. Había un sacerdote, un obispo de Neida, padre de la Navidad, que precisamente él era un hombre muy caritativo y hacía llegar regalos secretos a los niños necesitados.
Entonces la iglesia comenzó a asumir todas esas cosas y de ahí viene el tema de los regalos de la Navidad. Y de ahí fueron colocándole el tema del pesebre, el niño Jesús, las vaquitas, los reyes. Ahora, el problema de esto no está ni en el niñito, ni en los reyes, ni en las ovejitas, de esas cosas. El problema es que la gente se quedó adorando a un niño. Y yo le pregunto a ustedes, nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, que murió por nosotros, ¿se quedó niño? ¿Murió niño? Él se desarrolló como hombre. Murió a los 33 años de edad y fue resucitado. Y no resucitó como niño, subió a los cielos con cuerpo de hombre, un cuerpo celestial. Pero la gente quedó enfocándose en el arbolito, en las bolitas de Navidad, en el niñito, en el pesebre, en la Virgen, y comenzó a adorar esas cosas. Y en los regalos. Y se perdió el verdadero propósito de repente de una fecha importante, que es recordar el natalicio de nuestro Señor Jesucristo.